Ok, ok, bueno, pues muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta sesión en donde nosotros vamos a estar platicando acerca de un tema muy interesante que es la comunicación asertiva. Estamos en la asignatura Inteligencia Emocional y Manejo de Conflictos y les recuerdo mi nombre, Laura Lisbeth Barrera Miranda, y soy su docente de la Universidad Politécnica de Tulancingo. El día de hoy ya iniciamos precisamente con lo que es la primera semana del último parcial de este cuatrimestre, septiembre-diciembre 2020. Y bueno, recuerden que vamos a estar acortando un poco lo que son nuestro último parcial. No vamos a hacer como tal un examen ya en el parcial número 3. Es un proyecto el que vamos a estar entregando y ya les voy a estar platicando conforme avancemos lo que es de lo que va a estar tratando. Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy, como les comentaba, vamos a platicar acerca del tema comunicación asertiva, a qué se refiere, qué es y sobre todo para qué nos va a servir como futuros ingenieros en sistemas computacionales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es que nosotros podamos identificar el término de la comunicación asertiva y sus características, así como las ventajas que tiene esta comunicación. Antes de que nosotros ingresemos con el tema o iniciemos con el tema de comunicación asertiva, vamos a platicar qué es la comunicación. Cada uno de nosotros tiene un concepto de qué es la comunicación, sin embargo, lo vamos a unificar. Y es por ello que se les presenta aquí en pantalla que la comunicación es un proceso de transmisión y recepción de ideas, de información y de mensajes. Estos tres ámbitos fundamentales que se deben de dar porque nos permite transmitir algo hacia otra persona o un grupo de personas. El acto de comunicar es un proceso sumamente complejo y van a decir, maestra, ¿por qué es complejo si simplemente con el estar hablando, estar escribiendo, ya me estoy comunicando? Bueno, es complejo porque a veces los mensajes que nosotros emitimos a las demás personas no son los adecuados o no son los que nosotros queremos dar a conocer. Por eso es de que este intercambio de mensajes deben de tener un código similar, deben de comprenderse, debe de ser fluido, debe de tener un mismo canal, una misma línea y evitar a toda costa lo que son las barreras comunicativas, cualquiera que sea. Todavía no estamos hablando de un tipo de comunicación. Sin embargo, en toda la comunicación humana se manejan dos ámbitos o categorías muy importantes. La primera es la comunicación verbal y la segunda es la comunicación no verbal. Obviamente la comunicación verbal hace referencia a cuando estamos utilizando nuestra voz, como en este momento. Sin embargo, el tono con el que nosotros estemos diciendo esa palabra o ese conjunto de palabras es lo que va a dar a conocer en esta situación cómo es que se está manejando, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes pueden saber si yo estoy enojada, si estoy triste, si estoy feliz, por medio de mi tono de voz, o bien, pues, cuál es la emoción que estoy teniendo en este instante. A diferencia de la comunicación no verbal, en este caso, pues, no se emite ningún sonido. Sin embargo, pues, podemos hablar de nuestro rostro, podemos hablar de nuestro contacto visual, de los gestos que podemos hacer, del movimiento de nuestros brazos, de nuestras piernas e inclusive nuestra postura y la distancia que a veces ponemos con las demás personas. Nosotros como mexicanos, la cultura como tal, pues saben que somos muy acercados, ¿no?, a las demás personas. Sin embargo, cuando nos sentimos incómodos o no queremos estar con esa persona, lo que hacemos es poner un poco de distancia. Esa es una forma de comunicarnos y la otra persona sabe perfectamente bien que no es de nuestro agrado al 100% y que por lo tanto lo queremos pues un poquito lejos en cuestión de distancia. Y eso ya es comunicación no verbal. Ahora bien, vamos a iniciar con el tipo de comunicación que nos está interesando, que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una herramienta de la comunicación que permite que seamos eficaces, es decir, que podamos comunicarnos adecuadamente, con una estructura definida, con un pensamiento definido y que no sea algo improvisado.
Cuando nosotros ponemos en práctica la comunicación asertiva, estamos fomentando respeto primero a nosotros y después a los demás. Las técnicas de este tipo de comunicación son herramientas que se pueden aplicar tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. El ser asertivos nos permite abrirnos puertas en distintos ámbitos. No sé si a veces les ha pasado que mandan un mensaje haciendo una solicitud y les dicen como respuesta una negativa. Esto es porque a veces no somos asertivos, ¿no? O se va coartando la información cuando les dicen, bueno, ¿y cuál es tu nombre? ¿Y de dónde me hablas? Y etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros somos asertivos, vamos a dar la información suficiente para que la otra persona pueda decidir si acepta o no lo que nosotros le estamos solicitando. Y bueno, aquí en este sentido debemos de conocer cuáles son esas características fundamentales o bien los recursos que tenemos a nuestro favor y que siempre tengamos una buena interacción y resultados favorables. Esa es la intención o la finalidad de lo que es la comunicación asertiva. Pero, ¿qué características tiene este tipo de comunicación? Bueno, es un estilo de comunicación, como decíamos, o un tipo donde se manejan distintas relaciones emocionales, como también las relaciones laborales y las relaciones profesionales. Y entonces aquí estamos enlistando lo que son estas características. El número 1 es cuando miramos a la otra persona, ya con eso estamos demostrando interés en esa persona y esa actitud obviamente aumenta de manera sustancial en cuestión de cercanía y de confianza. También la postura, nosotros nos podemos dar cuenta si esa persona está abierta a la comunicación o no lo está, por medio de lo que decíamos hace un momento, la distancia que ponen con nosotros o la postura, cómo tienen sus brazos, cómo tienen sus piernas. Ahí nos podemos dar cuenta si están cómodos o no. De hecho, los psicólogos que se encargan o que están en el área de recursos humanos, que normalmente son los que contratan a las personas dentro de las empresas, estas personas están entrenadas en poder identificar los mensajes de la comunicación no verbal. Entonces, cuando va un candidato, se acerca desde que va entrando, cómo saluda, el tono de voz que utiliza, la forma en cómo se sienta, cómo pone sus brazos, esos aspectos ya están dando información. Y a veces no nos damos cuenta y creemos que cuando vamos a una entrevista de trabajo lo más importante es nuestros estudios, si hablamos de nuestro currículum y demás, pero la realidad es de que la mayor parte de las empresas contratan actitudes en una persona más que habilidades y conocimientos. Es por eso la importancia de que seamos asertivos y que seamos muy congruentes entre lo que estamos pensando y cómo estamos actuando ante una situación determinada. Otro aspecto fundamental de la comunicación asertiva es observar nuestros gestos. Hay que aprender a controlarlos. A veces nos podemos sentir muy incómodos con una plática, con una persona, con un comentario, pero nosotros debemos de saber y decir, bueno, si normalmente cuando me siento incómodo o incómoda, frundo el ceño de mi rostro o hago una mueca o me volteo o no sé, cualquier otra cosa, tengo que aprender a controlarlo para que cuando esté en una situación de ese tipo, simplemente en mi rostro, en mi cuerpo, no se vea una expresión ejemplo de desagrado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que controlar. ¿Cómo vamos a saber qué expresión hacemos? Hay que observarnos. Y van a decir, maestra, ¿y cómo me voy a ver? Véanse al espejo, vean las fotografías, cuando ustedes vean así en su galería y observen, bueno, aquí estaba feliz, cómo era mi expresión, cómo era mi otra expresión, vean cómo están en cada una de las fotografías y se van a dar cuenta qué características o qué gestos están haciendo específicamente cuando tienen una emoción en ese sentido. Y tenemos que irlo reforzando. Otro punto importante son los niveles de voz. Alguien puede tener la voz muy fuerte, ya por naturaleza hablar con un tono muy fuerte. Otras personas pueden tener su tono de voz muy bajita y no pasa nada porque es parte de nuestra personalidad. Pero, ¿qué debemos de hacer? Modularla, saber cómo modular la voz. No sé si les ha pasado también que están platicando con alguien y todo el tiempo su voz es así.
no, y es que mira, que no sé qué, que no sé qué, pero así, a lo mejor al principio no pasa nada, ¿no? Lo escuchamos, ponemos atención y demás, pero ya cuando pasa una hora, como que uno sí dice, híjole, ya córtale, ¿no? Pero es precisamente porque no están modulando. Al no modular el tono de voz, hacemos que la otra persona pierda el interés en nuestra conversación. Entonces, no se trata de gritar, ni se trata de hablar súper bajito, sino se trata de que cuando tengamos que decir una palabra, una frase, algo que sea importante, le pongamos el énfasis que debe de ir. ¿Para qué? Para que podamos ser personas convincentes, tengamos muy desarrollada esta habilidad comunicativa de manera asertiva. También tenemos el identificar cuánto, cómo, cuándo, dónde intervenimos. No se trata de las personas que quieran participar todo el tiempo o de las que no participen absolutamente nada. Hay que saber en qué momento vamos a hacerlo, cuál es el ideal, porque a veces sucede que, por ejemplo, en las clases, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Nadie contesta. O, maestra, por ejemplo, decimos una palabra, sí, yo, y decimos otra palabra y yo, y entonces nosotros no estamos identificando en qué momento podemos participar. No se trata de participar todo el tiempo, ni de dar nuestra opinión, nuestra experiencia, absolutamente de todo. Se trata de que cuando hagamos una participación, cuando nosotros decidamos compartir algo, sea intencionado. ¿Qué quiere decir esto? Que se haya pensado la respuesta, que realmente aporte algo a la plática, a la conferencia, a la clase, al proyecto o a lo que estén ustedes haciendo en ese momento, ¿sí? Se trata de aportar, de argumentar, pero con base en algo establecido, en un hecho, con conocimiento. No sé si en algún momento han escuchado que a veces les dicen las personas, sí, está bien, eres una persona que habla mucho, está perfecto, pero no dices nada, no aportas nada. ¿Qué quiere decir? Que esa persona habla mucho, pero no tiene el conocimiento sustentado para poder decir las cosas, para poder participar. Entonces, las personas asertivas lo que hacen es que saben en qué momento va a impactar su comentario. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de poner muchísima atención y esto obviamente se trabaja demasiado, se practica para poder llegar a ser asertivo. Pero ¿cómo es la asertividad en el trabajo? Bueno, en el trabajo nos dice que es la mejor manera de poder expresarnos de lo que queremos decir, pero sin ofender a la otra persona, sin ser agredido. Siempre he dicho, bueno, hay que recordar que del otro lado de ese escrito, de esa palabra que yo voy a decir, que yo voy a escribir, del otro lado hay otra persona, una persona que va a escuchar, que me va a leer. Entonces ahí es cuando, o que me va a ver, ¿no? Entonces ahí es cuando yo tengo que saber perfectamente cuál es la forma adecuada para poder inclusive hacer un regaño. Porque digo, a lo mejor estamos pensando que en el trabajo como empleados, pero algunos de ustedes va a estar como líderes de un equipo. Entonces, a lo mejor van a tener compañeros de trabajo que no estén dando el ancho, como se dice comúnmente. Y ustedes deben de saber la forma adecuada para poder decirle, oye, échale ganas. Pero como al final ustedes no les pagan directamente, se va a complicar. Entonces aquí hay que ser muy, muy asertivos, hay que saber cómo podemos ayudar con nuestro mensaje, cómo podemos hacerlo más fácil, más sencillo, más claro, más preciso y que nadie se sienta amenazado, ni se sienta ofendido, ni se sienta agredido, ¿no? De igual manera, cuando nosotros comunicamos nuestro mensaje y lo hacemos con claridad, con seguridad y respetando los derechos del otro, se genera un ambiente de confianza, un ambiente de respeto, de credibilidad. Y entonces a la otra que ustedes tengan una situación, se van a acercar y van a decir, no, yo me acerco con ese profesor, yo me acerco con ese coordinador, con ese jefe, con ese compañero. ¿Por qué? Porque es una persona que me respeta, que no me juzga, que no me regaña como si fuera yo un niño chiquito, sino que es una persona que me orienta para que pueda hacer mejor mi labor. Y entonces ahí es cuando cambia una palabra, ¿no? No sé si también les haya pasado que a lo mejor a veces dicen, ay, la maestra o el maestro nos regañó, pero ni sentí el regaño.
¿Qué quiere decir esto? Pues que la forma en cómo se los comentó no fue agresiva y que eso impacta muchísimo más, porque normalmente si alguien ofende o agrede a otra persona, la otra persona tiende a responder de la misma forma. Es una cuestión innata, ¿se acuerdan cuando vimos acerca de ese tema? Entonces es una cuestión innata. Y aquí precisamente pues no se trata de eso, se trata de que haya un impacto, que nuestro comentario en la otra persona haya un impacto, una persuasión para poder mejorar. Entonces, es muy, muy importante conocer la información que nosotros vamos a dar. No se trata de hablar por hablar, sino tenemos que saber exactamente la intención de lo que queremos dar a conocer. Y esto obviamente pues se da siempre, hay que hacer un pequeño guión, un pequeño ejercicio. Eso lo hacen normalmente las personas, por ejemplo, los políticos. No es que lleguen y sean muy listos para hablar y tengan ya esa habilidad, o los padres o los líderes, ¿no? No es así. Simplemente es algo que se ejercita y un momento antes se sientan y meditan. ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es la intención? Ah, ok, voy a ir a esta localidad. ¿Qué es lo que les voy a hablar? Ah, pues obviamente tienen asesores, ¿no? Mira, tienes que decirles esto y esto. Perfecto, yo lo estructuro, ¿no? Y entonces ellos comienzan a hacer ese pequeño ejercicio donde dicen, muy bien, voy a iniciar con esto, voy a después mencionar esto, les tengo que decir esto y cierro con esto. Y entonces de esa forma, pues se convierten en asertivos y también de esa forma se convierten en personas creíbles, al menos en ese discurso que fue pensado. Cuando una persona sabe, se nota, y cuando no sabe, también se nota, solo que a veces no le decimos. ¿Qué diferencia hay entre la sinceridad y la asertividad? Porque hay personas que se escudan mucho, ¿no? De, pues yo digo las cosas como son, yo pues soy directa, no ando con trabas, ¿no? No pienso las cosas, yo así como las pienso, las digo. Pues no es posible que como pienses lo digas, porque es un proceso. A lo mejor no lo vemos, no lo comprendemos y no hemos reflexionado que esto es un proceso que se da. Sin embargo, no es como que pienso azul y digo azul. No es así. Es todo un proceso complejo que conlleva en nuestro cerebro, que es flash, claro que sí, es muy rápido. Entonces aquí muchas personas llegan a confundir y creen que el hecho de decir me caes mal, estás bien feo, o eso que dices no sirve, creen que decir eso ya es ser asertivo. Y no, están equivocados. La sinceridad no tiene nada que ver con la asertividad. La asertividad es una persona que conoce, una persona que sabe, una persona que tiene un sustento, que tiene un argumento y que sabe dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué. Y además es una persona que se convierte en líder, y que eso es muy complicado porque muchas personas a veces llegamos a estar en un espacio donde tenemos a otros que estamos apoyando, ¿no? Pero en lugar de guiar, en lugar de orientar, en lugar de facilitar, regañamos, exigimos, los menospreciamos, los agredimos, y obviamente me respetan simplemente por el lugar en el que estoy, pero eso no significa que cuando tenga un problema me van a apoyar. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ponernos a reflexionar, y sirve para todo. Lo que les decía, esto no nada más es en el ámbito laboral, en el ámbito personal, no, esto sirve para todo. El ser asertivo es un ejercicio que hay que estar practicando todo el tiempo. La sinceridad es decir lo que así sin filtros, nada más hablar por hablar, ¿no? Sin mirar el daño que a veces podemos hacer. Y lo que les decía, muchas personas dicen, no, pues yo soy así. No, no es de que yo soy así, se acabó el mundo, no, porque si le estás diciendo a otra persona, ¿qué crees? No eres nada más tú, somos dos, o somos tres, o somos 20. Entonces tienes que pensar exactamente cómo decirme las cosas. Regañarme no es malo, llamarme la atención no es malo, pero tienes que saber cómo orientarme y no nada más señalarme. Entonces, aquí lo importante es que nosotros podamos identificar. El ser honestos no significa que, pues voy a decir lo primero que me pase por el cerebro. Claro que no. Una persona honesta también es una persona lista, es una persona que sabe qué consecuencia puede tener su comentario. Entonces, siempre hay que ser muy asertivos a la hora que nosotros estamos hablando.
Pero ¿cuáles son los consejos que yo les doy para poder ser asertivos? Bueno, tenemos muchísimos consejos. Sin embargo, aquí nada más vamos a enlistar, perdón, poquitos, porque pues igual la asertividad es un tema muy, muy amplio, muy complejo, y lo que les decía, no se trata de saber el significado de asertividad, sus características y listo. No, la asertividad se practica y es la única forma en cómo nosotros vamos a poder mejorar. Y esto, se los juro, de verdad, comunicamos mucho más con lo que no decimos que con lo que decimos y a veces no nos damos cuenta de ello. No sé si recuerdan que les comenté que una compañera maestra me reportó que cuando les hacía una pregunta no contestaban o que no encendían sus cámaras ahorita que estamos en esta modalidad. Entonces, eso dice mucho más que si le respondieran con palabras, pero no nos damos cuenta, de verdad que no nos damos cuenta. Yo no pienso mal si ustedes no encienden su cámara, o sea, no vayan a creer que, ay, pienso que están acostados, eso digo, al final cada quien sabe lo que hace porque todos ya estamos grandes. Entonces aquí cada quien decide qué hacer con su vida. Sin embargo, piensen bien si el mensaje que están dando es el que quieren que realmente la otra persona reciba o lo están dejando abierto y que la otra persona se haga telarañas en su mente, ¿no? Y bueno, el primer consejo es aprender a decir que no. Si nosotros no sabemos decir que no, va a ser nuestra vida muy difícil. No se trata de decirle no a todo, pero tampoco es sí a todo. De verdad que pareciera algo de risa, ¿no? Ay, maestra, ¿cómo cree que no vamos a saber decir no? Hay personas que les cuesta. No es malo decir no, pasa como con los hijos, quienes ya tienen hijos, van a decir, los queremos, yo no digo que no, yo tengo a mis hijas, las quiero mucho, pero no les voy a decir, oye, sí a todo lo que digan, pues claro, eso no es posible. ¿Por qué? Porque también la forma en cómo queremos es también mostrarles que la vida no es un sí completamente, también existe el no y hay que saber afrontarlo. El punto número 2, comienza poco a poco. No queramos de ahorita hacer algo y ya mañana cambiar radicalmente. Hay que irnos poco a poco, hay que establecer límites con las demás personas, sobre todo esas personas abusivas, que sí hay personas abusivas. Entonces tengan mucho cuidado porque yo me lo imagino así tal cual, como un depredador. Te van checando, te observan, analizan todo lo que estás haciendo, lo que hablas, lo que dices. Son personas muy hábiles y al final después te llevas un fiasco. Entonces, tengan ustedes muchos límites con todas las personas. No vayan dando su confianza, no vayan diciendo todo de su vida a todo el mundo. Hay cosas que no debe de ser así, ¿vale? Punto número 3, la gente no te lee la mente. Porque a veces creemos, ay, pero ¿por qué no entiende? Pues porque yo no te leo la mente. Todavía nadie tenemos ese poder. Bueno, según algunos dicen que sí, pero yo que sepa, no tenemos ese poder. Al menos yo no lo tengo. Entonces, a veces creemos o más bien omitimos, obviamos algunos aspectos simplemente para no discutir con otra persona. Pero a veces esos aspectos se convierten en una bola mucho más grande, ¿no? Ya no, si a lo mejor yo tenía una molestia, ahora tengo un enojo, un coraje, un odio podría ser. Entonces, vámonos diluyendo esa sensación que a veces llegamos a tener hacia una situación determinada. Si algo no me gusta, pues también no estén ahí, no tienen que estar en ese espacio, no tienen que estar con esa persona, no tienen que estar escuchando a alguien más. Entonces, son de los consejos que les llego también a dar. Otro punto importante, hay que dejar claro lo que quieres. Esto es muy, muy importante. Nosotros tenemos que pensar no solamente en los demás, sino primero en nosotros. Si yo estoy bien, y ya se los han dicho miles de personas, si tú estás bien, todos van a estar bien. Es real, no podemos empezar por algo que está fuera de nosotros. Hay que iniciar por nuestra motivación, por nuestra autoestima, por nuestra confianza, por nuestra seguridad, es por lo primero que nosotros vamos a iniciar. Y si un día estoy molesta, es válido. Tengo emociones, soy un ser humano. Y si un día estoy desmotivado, también es válido, ¿vale?
Entonces, no pasa nada si un día recaen y dicen, ay, hoy no quiero hacer nada, no pasa nada. Solamente reflexionen qué les está haciendo esa emoción, qué les causó esa emoción, si fue una situación, si fue una persona, si fue algo, y traten de quitarlo de su vida. Traten de hacerlo a un lado y por convertirse en personas mucho más fuertes. Recuerden que ustedes tienen una meta y hay que seguirla. Obstáculos va a haber, claro, muchísimos obstáculos. Yo quisiera decir que, no, pues cuando yo entré a la universidad salí tal cual. No, la vida no es así. La vida está llena de obstáculos y tenemos que salir de cada uno de ellos. El punto número 5 es una técnica que es la técnica del sándwich. Aquí nos dice que esta técnica consiste en introducir la queja, opinión, petición o necesidad entre dos frases positivas. Entonces, a veces creemos que tenemos un problema y que nuestro problema es el más grande del planeta y que pues nos tenemos que morir porque si no, ese problema nunca se soluciona, ¿no? Bueno, se me hace una manera muy radical de pensar, pero hay personas que sí lo creen de esa forma. Sin embargo, la técnica del sándwich nos dice, tienes un problema, tienes una queja, tienes una situación, pon dos cosas positivas, una de cada lado, y eso se convierte en un sándwich. Entonces, aquí es muy, muy importante que nosotros practiquemos. No todo es malo, como tampoco todo es bueno. No todo es positivo, como tampoco todo es negativo. Y algo que sí es, todo es pasajero. Eso sí se los puedo asegurar, que todo es pasajero. Hoy puedo tener una emoción súper fuerte, hoy puedo sentir que ya no quiero nada de la vida y mañana ya puedo estarme riendo y pensar que es el mejor día de mi vida. ¿Por qué? Porque la vida es de momentos. El tiempo pasa, pasa rapidísimo y entonces la técnica del sándwich en lo personal a mí me funciona demasiado. Soy una persona igual muy, muy, pues, ¿cómo decirles? A lo mejor muy enojona, por decirlo de alguna forma, pero la verdad es de que no demuestro tanto mi enojo con las demás personas, porque obviamente, pues, sé que es un momento, ¿no? Y siempre he dicho, pues, esa persona o esas personas no me hicieron enojar, me enojé porque quise, porque simplemente lo decidí. Entonces hay que pensar mucho en ello. El punto número 6, hay que respirar antes de reaccionar. Y se los digo de verdad, porque a veces nos dicen y soltamos, o sea, no lo pensamos, ¿no? Simplemente si vienen y nos dicen, oye, es que hiciste esto, y entonces reaccionamos, pero sin meditar, o sea, nos vamos con todo y directo a la yugular, como dicen por ahí, ya sea con palabras, ya sea con golpes, ya sea con lo que sea. Entonces hay que respirar. La otra persona nos está diciendo, sí, tenemos ganas de a lo mejor decirle, hacerle, desaparecerlo o desaparecerla, pero hay que respirar. Y eso nos va a ayudar mucho a bajar nuestros niveles de ansiedad, niveles de depresión, niveles de rabia o coraje. Eso nos va a apoyar demasiado. Hay que pensar siempre, a ver, si yo le contesto esto a esa persona, ¿qué consecuencia hay? En esa respiración, mientras la otra persona está hablando como loco o loca, nosotros tenemos que respirar profundamente y decir, si le contesto, ¿qué consecuencia hay? ¿Me conviene? No me conviene. Porque también hay que pensarlo. No se trata nada más de decir, pues tú eres esto y esto, pero si vamos a perder, si la otra persona tiene, como dicen también, el sartén por el mango, pues entonces mejor hasta nos vamos a ver mal. Mi sugerencia, respiremos para poder meditar y tomar una decisión. Si de plano ustedes son muy impulsivos, muy agresivos o agresivas, pues no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Si alguien está poniéndose bien pesado o pesada, simplemente vayan al baño, váyanse a otra parte del cuarto, de la casa, del lugar, y de esa manera van a poder salir de ahí, ¿no? El punto número 7, sé directo y conciso. Si ustedes intentan dar muchas explicaciones, va a parecer que ya estamos dando excusas. Hay que ser muy directos con las personas, no honestos ni sinceros, que a veces la gente se confunde. Pues entonces si yo pienso que está feo, se lo voy a decir. No. O sea, el ser directo, ser concreto es en cuestión a la información. A veces
cuando ya nos sentimos incómodos con alguien o cuando ya no nos gusta esa forma de ser, le damos vueltas y vueltas y vueltas y la otra persona a lo mejor tampoco es tan lista para cachar las cosas. Por eso a mí luego cuando me mandan mensaje de mí, es que esto, y me empiezan a decir un buen, y yo digo, ajá, sí, pero ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Ah, no, pues es que quiero que me dé chance de entregar la tarea. Ah, sí, no hay problema, pero yo digo, o sea, a veces le dan vueltas y no me dicen las cosas y uno llega a ser también un poco desesperado en decir, bueno, sí, ¿no? Qué mal, o no, oye, qué padre, pero ¿qué es lo que quieres? Entonces hay que ser directos, ¿no? También es importante, pero al mismo tiempo con sutileza. Siempre hay que ser muy sutil y amable y pensar que la otra persona siente al igual que yo. El punto número 8 es evitar los juicios de valor. Esto es muy importante porque nosotros estamos llenos de prejuicios. Y aquí la verdad es de que pues a veces pues no platicamos con las personas porque decimos, no, es que se ve payaso, se ve grosero, se ve esto. Entonces no hay que hacer nada de eso, no hay que ponerle un adjetivo a las personas, no hay que ponerles una calificación, todos somos distintos y vamos a aprender de los demás. Entonces esto es muy importante. El punto número 9, utiliza la primera persona. ¿Esto qué quiere decir? Hay que centrarnos en nosotros. Y lo que les decía, primero yo, después yo, y ya posteriormente en un tercer plano podré pensar en alguien más. ¿Es egoísta? No, el egoísmo no tiene nada que ver con este punto, porque la persona más importante en mi vida soy yo. Y sí, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos novia, tenemos los papás, tenemos lo que sea, pero si yo no estoy bien, aunque todos estén perfectos y a mí me lleve el tren, no es posible. Por eso que siempre estoy yo y ya después están los demás. Y bueno, el último punto, el último consejo que les doy para desarrollar su asertividad y que de verdad se los juro que les va a cambiar la vida y les va a evitar muchos problemas con las personas, es utilizar un lenguaje corporal a nuestro favor. Nuestro cuerpo nos puede ayudar muchísimo. Siempre hay que ser congruente. Si yo pienso algo, digo algo, mi cuerpo debe de expresar ese mismo algo. Eso es muy importante. Ustedes fíjense qué mensaje quieren darle a la otra persona, de verdad. Y les comentaba en las entrevistas de trabajo, normalmente es así. Yo, por ejemplo, siempre cuando me dicen, oiga maestra, ¿y puedo usar cualquier color para una entrevista de trabajo? Digo, no, cualquier color no. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres vender? ¿Para qué quieres que te contraten? Porque eso dice mucho. A veces nosotras como mujeres, y lo digo con todo respeto, yo soy mujer, decimos, es que esa persona imaginó cosas que no eran. Y yo a veces pienso, bueno, imaginó es una forma de decir. Sin embargo, si yo voy a una entrevista de trabajo, ejemplo, con una falda muy corta, con un escote muy pronunciado, sí, la otra persona me debe de respetar, no me voy a meter en eso, porque luego dicen, no, pues aunque vaya un encuerado, te tienen que respetar. Sí, adelante, no me voy a pelear con esa situación. Sin embargo, mi tenor o mi tema va en el tenor de que, bueno, te está respetando, sí, pero ¿qué mensaje estás dando? El mensaje es, vas a que te contraten? ¿Para qué? ¿Para qué te van a contratar, no? ¿En dónde o de qué es el trabajo? Entonces, nosotros tenemos que ser muy congruentes. Y pasa lo mismo con los hombres, porque no crean que esto es exclusivo de las mujeres. Me puse de ejemplo porque, pues, para no ofender a nadie, pero también pasa con los hombres. ¿Cuántos de los hombres llegan a ir muy arreglados, porque también los hay, con pantalones muy apretados a una entrevista, a la presentación de un proyecto, a algo de cuestión laboral que uno se queda así como de, ¿es modelo o cómo funciona? ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿No? Entonces son aspectos que a veces no nos damos cuenta. La vestimenta, el color que estemos utilizando, la forma en cómo nos estemos sentando, desde que saludamos a la otra persona. Recuerden que digamos que una de las
uno de los aspectos fundamentales es siempre hacer el vínculo entre las manos. Cuando saludamos a la otra persona, tenemos que estrechar perfectamente bien su mano, perdón. ¿Por qué? Porque obviamente ese es un vínculo de confianza. Hay que sentarnos adecuadamente, no hay que desparramarnos, porque todo eso nos está diciendo algo, ¿no? Imagínense que ustedes van a una entrevista y se llevan un color café. Café es prohibidísimo, bueno, café, beige, son colores prohibidísimos para poder ir a entrevistas. Entonces, lo que se sugiere siempre es azul marino. Son aspectos importantes que a veces pues no llegamos a notar. Y bueno, ya que vimos ese tema que creo que está muy interesante en lo personal, es un tema que me gusta muchísimo trabajar porque la asertividad nos abre puertas y el ser poco asertivo nos la cierra. Y a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos. Aquí nada más la sugerencia, para la siguiente semana vamos a estar checando y vamos a estar platicando lo de conflictos y su resolución. Y lo único que les pediría es que hagan un folleto con todos los temas que estábamos abordando. Bueno, no los temas, sino los subtemas, porque el tema es comunicación asertiva. De ahí van a mencionar el concepto, las características y los consejos para ser asertivo. Eso debe de venir en su folleto. Todo folleto tiene 6 caras, importantísimo. Lo pueden hacer en Word, PowerPoint, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer donde ustedes gusten, no hay ningún problema. Y también vamos a anotar, vamos a poner nuestro comentario respondiendo a la pregunta, ¿por qué es importante la asertividad en tu vida? Y de esa manera, pues nosotros estaríamos ya cerrando con esta pregunta para que la contesten. La repito, ¿por qué es importante la asertividad en tu vida? ¿Vale? Entonces, para que lo respondan, dejen su comentario y toman la captura para que la puedan subir a la plataforma. A pesar de que aquí dicen martes y jueves, ya vieron ahorita que les cambié y todo es para el día viernes, sobre todo por esta situación técnica que tuvimos. También van a contestar un test, es un test psicotécnico. La verdad es que está súper interesante, lo recomiendo mucho, sobre todo porque los estoy perfilando todas estas habilidades, temas para el ámbito laboral. Y eso es lo más importante en lo cual nosotros nos debemos de concentrar, porque pareciera algo sencillo y decir, maestra, pero sigo en la primera etapa de mi carrera. Sí, pero ya estás en tercer cuatrimestre y el tiempo se pasa volando. Terminando diciembre ya estás en cuarto, entonces necesitamos irnos perfilando mucho para el ámbito laboral, ser competitivos y recuerden que van a salir miles de ingenieros en sistemas y siempre deben de pensar, ¿qué tienes tú que no tenga la otra persona para poder contratarte? Con esa reflexión lo dejo. Chicos, cualquier situación estoy para servirles. Que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y bienvenidos a este tercer y último parcial. Nos vemos la siguiente semana. Bye.